celta, fuera del grado que fuera, tenía lo que llamaban un precio de honor. Se trataba de un cálculo de su riqueza y dignidad dentro de la comunidad y estaba directamente relacionado con sus posesiones. Un próspero miembro de la sociedad podía aumentar considerablemente su rango simplemente amasando riqueza. Es muy importante el enmendar y compensar ofensas. La tierra no pertenecía a nadie en particular, ni siquiera al rey. Era siempre propiedad de toda una familia. Sin embargo, la riqueza podía ser determinada por la cantidad de tierra sobre la que una persona podía tener influencia. Las casas celtas eran circulares o rectangulares. Eran construidas con tablas de madera y mimbre y el techo se construía con una espesa capa de paja. A pesar de la riqueza de la vida celta, el interior de estas casas era muy austero. Los celtas le daban más importancia a su apariencia personal que a su alojamiento. La casa consistía en un espacio interior diáfano, con pequeños habitáculos dispuestos en forma de radios. Los habitáculos estaban hechos a base de mamparas de madera o mimbre que se podían aislar del resto de la casa utilizando cortinas o pantallas de tela o de piel. El fuego estaba en el centro de la casa, disponiendo de un agujero en el techo por donde salía el humo. Se colgaba una gran caldera de metal de una viga por encima del fuego. En ella se hervían las enormes cantidades de carne que consumían cuando no las asaban en un espitón. Sus dietas consistían básicamente en carne y pescado completadas con pequeñas cantidades de pan. Un aspecto de la cultura celta que aún ejerce alguna influencia es su arte y artesanía. Sus obras maestras son sobresalientes. La metalurgia celta es muy delicada. Son elaborados y característicos. Los celtas han contribuido de forma muy importante a la cultura europea. El contenido del arte celta ha bebido de otras fuentes, por ejemplo el dragón, que figura mucho en sus trabajos y que fue una contribución vikinga. Sin embargo, en las manos de los artesanos celtas, estas figuras cobran una riqueza y una viveza de pura inspiración celta. Las formas creadas por los artesanos celtas se trasladaron a celta. Prácticamente analfabetos en los tiempos paganos, la llegada del cristianismo llevó consigo la escritura. Al menos para los monjes, quienes prácticamente desplazaron a los druidas como fuente de la vida espiritual celta. Una vez que la escritura se consolidó entre los celtas, los escribanos nativos desarrollaron su propio y peculiar estilo. La belleza y el arte de los manuscritos celtas es indescriptible. Densos remolinos se enlazan con líneas muy estilizadas de formas humanas y animales, de
Delicados remolinos dan vueltas sin fin en un intento de imitación de la eternidad del universo, dando así al celta. Las formas de las letras en sí son elegantes, simples y realmente hermosas. Los celtas tenían lugares sagrados donde invocaban a sus dioses. Entre estos lugares sagrados se encuentran los bosques de robles de los druidas. Tenían días sagrados y festivos, algunos de los cuales han sobrevivido. Beltane se celebra el día 1 de mayo. Samhain, que se celebra el 31 de octubre, ahora es conocido como Halloween. Y Lugnasad, que se celebra el 1 de agosto entre Samhain y Beltane. Se considera que la festividad del Maypole inglesa, que se celebra el 1 de mayo, tuvo su origen en el Beltane. Los celtas tenían muchos dioses, cada uno con múltiples nombres. Los dioses se solían asociar con la tribu y el hogar. Para los celtas, la religión estaba unida a la magia. El propósito de su religión era pedir favores a sus dioses y complacerles para evitar castigos. Un aspecto de los celtas que ha intrigado a muchas personas, incluso a los escritores clásicos, es la religión celta. Y Julio César, el escritor clásico por excelencia, habla mucho de los druidas que constituían una casta sacerdotal. Algunos escritores escriben sobre sus sacrificios humanos, mientras que los clásicos intentaron identificar a sus dioses equiparándolos con los dioses romanos y griegos. Esto lo hacían para que el lector pudiera entender más o menos la naturaleza de estas deidades. Sin embargo, está bastante claro que la religión celta era mucho menos precisa. Tenían un gran número de dioses. Algunos de ellos eran locales o de la tribu, o dioses ocasionales, de la primavera o del bosque. La forma más habitual de efectuar sacrificio era con un arma. Utilizaban la sangre de la víctima para verterla sobre objetos sagrados. Sin embargo, algunas víctimas fueron estranguladas, otras ahogadas y otras quemadas dentro de un árbol hueco. Las víctimas solían ser criminales. Los prisioneros de guerra nunca fueron sacrificados. Los celtas veneraban las cabezas. Creían que la cabeza era el asiento del alma. Su arte está repleto de imágenes de cabezas cortadas. Muchos de sus altares se adornaban con calaveras humanas. Robles. Y sabemos que una buena parte de la religión de los druidas se centraba en los árboles. Todavía tenemos vestigios del alfabeto del árbol druida, que hasta cierto punto está relacionado, y el alfabeto gaélico. Los antiguos celtas fueron algunos aspectos, pero un pueblo bárbaro en otros. Fue un pueblo primitivo. Pero tuvieron una cultura que han dejado para la posteridad, una herencia muy duradera. Su influencia se hace notar más allá de las fronteras de los países que una vez habitaron. Una de las cosas que más me interesa de los celtas, y que probablemente es importante para entender su literatura y sobre todo su religión, es su forma de gran diferencia entre la forma de pensar de los celtas y la forma de pensar de los europeos, y sobre todo de los anglosajones.
Mientras los anglosajones piensan automáticamente en parejas como blanco y negro, arriba y abajo, bueno y malo, son parejas de conceptos opuestos. Los celtas, en cambio, pensaban en tríos, a través de los cuales se ve el mundo de otra forma. Así que, donde nosotros tenemos blanco y negro, los celtas pensarían de forma natural en blanco, negro y gris. Donde nosotros tenemos bueno y malo, ellos tenían bueno, malo y alguna especie de neutralidad entre los dos. Así que yo creo que esto les proporcionó a los celtas una forma más equilibrada de ver el mundo y lo que hicieron en él. A través de la niebla de la historia, podemos oír claramente su eco. El mundo hubiera sido un lugar menos rico si no hubiesen existido.